cuando quieras. Bueno. Estoy agarrando muy de casualidad, un podcast que había escuchado, que, bueno, estaban entrevistando a la persona que realizó las investigaciones en que voy a presentar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es una oportunidad muy buena para cualquiera, el poder ir formándose en un tema, poder ir aprendiendo y poder ir construyendo el propio conocimiento que vamos a impartir. Y bueno, también esto viene de parte de un poco de lo que voy a decir en la presentación. Y está muy bueno que se pueda aprovechar las oportunidades que se dan. Bueno, buenísimo. Creo que no sé si escuché el primer momento porque estaba mal el micrófono, pero ahora sí. Así que Bueno, acá están los 4 papers que componen la presentación. Bueno, los que lo vieron por el Slack o por el link que mandaron están dentro del drive que mandaron, y el que quiera chequearlo más adelante puede hacerlo. Y esta es la persona que básicamente realizó estas investigaciones, es toda una eminencia en el campo de la educación principalmente. Bueno, tiene máster en educación cognitiva y desarrollo cognitivo, se llama Mary Helen y Moreno Yang. Doctor en educación, en desarrollo humano y psicología, y también discípula de otra eminencia en lo que es de neurociencias, como es Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, que es más conocido por el caso que les voy a mostrar ahora, el caso Phineas Gage. Bueno, esto probablemente de nombre, los que han estudiado psicología lo tienen, es un caso muy emblemático. Phineas Gage era un tipo una persona muy respetable, padre de familia, laburador, inglés, que estaba trabajando, liberando, digamos, el camino para que pase la vía del tren, por unas explosiones, y en una de las explosiones saltó el fierro que tiene acá a la mano, y se le incrustó en el cráneo. Por suerte sobrevivió, después de un par de operaciones, pero le quedó permanentemente dañado lo que es el lóbulo prefrontal. Después de esta operación, después de que salió, empezó a actuar de manera bastante errática, era bastante descortés con la gente, tendría a hacer inversiones muy poco razonables, perdía todo su dinero, se perjudicaba a sí mismo y a su familia, hacía cosas que mucha gente se avergonzaría de exhibir en público, por ejemplo. Y entonces la gente se empezó a preguntar, ¿por qué es que está haciendo esto? ¿Qué es lo que se le dañó en el cerebro que empezó a tener esta conducta? Y lo que se terminó descubriendo, principalmente, bueno, es Antonio Damasio, que es el que terminó desenvolviendo todo el quilombo, que en la corteza prefrontal se encontraban ciertos núcleos de lo que es el comportamiento emocional. Básicamente, cuando uno realiza una acción, esa acción se puede reforzar o castigar en base a cómo nos sentimos. Si hay cierta conducta que nos genera algún estímulo placentero, probablemente tendamos a querer hacerla de nuevo, mientras que si es algún displacentero, no la querramos hacer de nuevo. Y lo que le pasaba a él es que no podía recordar estos estados emocionales que tenía cuando realizaba algo, y por eso no podía aprender de las cosas que hacía. Entonces repetía los errores una y otra vez,
que él, si vos lo ponías en el laboratorio, podía decir, bueno, no, esto está mal, esto está bien, pero al momento de hacerlo, no tenía esa regulación. Se llama, es el timón emocional, digamos. La emoción y el pensamiento guía. En base a esto se desarrollaron lo que se llaman neurociencias socioafectivas, que básicamente investigan los mecanismos neurobiológicos que se producen en los contextos socioemocionales. Bueno, esto se puede medir por varias técnicas, dentro de todo está la neuroimaginería, que es la que más se utiliza hoy en día, principalmente lo que es el resonador magnético funcional, los registros psicofisiológicos, que sirven más que nada para medir lo que son la temperatura corporal, los latidos, el volumen de oxígeno, base a, por ejemplo, se trata de inducir una emoción y se fija cuáles son los cambios en varios parámetros del cuerpo que la producen. Y bueno, y análisis hormonales se basan en lo que son los test de sangre. Pero bueno, ¿qué son las emociones en sí? Acorde a Darwin, eventos neurales y somáticos cuya función es propagar el organismo para responder adaptativamente a un cambio en su contexto. Básicamente lo que nos permite adaptarnos para sobrevivir. Nosotros nos presentamos nos tenemos adelante un león y básicamente el corazón se acelera, las pupilas se dilatan, nos preparamos para lo que es la huida o la lucha, si es un león probablemente la huida. Y bueno, esto nosotros lo que tenemos los seres humanos es que podemos interpretar estas emociones, todos estos cambios fisiológicos los podemos interpretar construyendo lo que se llama un sentimiento. El sentimiento es algo propiamente humano y sale de toda esta interpretación de cambios fisiológicos que vamos teniendo en el cuerpo. Y en estos sentimientos particularmente, incluso también en las emociones, tiene una influencia muy marcada en lo que es la cultura, todo lo que aprendimos, las relaciones interpersonales con las que nos encontramos. Estos factores socioculturales, básicamente lo que son las expectativas, las normas, influyen tanto en cómo interpretamos las emociones y también inducen ciertas emociones. Por ejemplo, si nosotros nos paramos en un escenario para dar una obra a 100 personas, por ejemplo, uno va a empezar a tener ciertos procesos fisiológicos. Seguramente, si uno no está muy acostumbrado, empieza a latir el corazón más fuerte, se empieza a sudar las manos, y eso es porque estamos en un contexto donde el juicio de las otras personas nos suele resultar importante, porque nosotros aprendimos que los juicios de las otras personas resultan importantes. Entonces, eso va a inducir estas emociones y a su vez vamos a interpretarlas en base a lo que aprendimos. No es lo mismo la persona que le enseñaron que puede hacer de todo, entonces se va a subir a un escenario que es el más importante del mundo, que le lo criaron así, y bueno, se va a subir ahí y va a pensar que esto es natural, que todo el mundo está a sus pies. En cambio, la persona que es más, está menos acostumbrada a lo que es el público, capaz tiene una educación un poquito más realista, probablemente se ponga nervioso, porque justamente interpreta las mismas emociones que tienen los dos, uno lo interpreta para un lado y el otro lo interpreta para el otro en base a lo que se crió. Básicamente este sería el ciclo. Se influyen los sentimientos y se inducen las emociones. En la base de todo tenemos el cuerpo, que es el que va a ir sufriendo todos estos cambios. Después tenemos el cerebro, que es básicamente va mapeando lo que, por ejemplo, el latido del corazón es lo que nos va dando cuenta de qué está pasando y en dónde está pasando dentro del cuerpo. Después pasa por lo que llama la mente social, que es básicamente todos los procesos neurológicos que tienen que ver con nuestras habilidades sociales, los intercambios con el entorno,
son también los que internalizan lo que son las normas sociales, y en base a eso va a ir construyendo todo un sentimiento que va a tener un significado cultural. Va a tener un significado en todo lo que es nuestro contexto social, nuestro contexto cultural. Y de ese significado cultural va a ir induciendo emociones nuevas en base a las situaciones que se van a hacer. Y a todo esto, ¿qué pasa en el cerebro? Este laboratorio de Noyan hizo unos estudios por medio de la neuroimaginería y algunos registros fisiológicos donde se presenta hasta las personas una historia que se supone que tiene que inducir una emocionalización para ver por medio de esa emoción tan compleja qué cambios se producen en el cerebro, para poder más o menos localizar en dónde es que se va produciendo todas estas interpretaciones que nosotros hacemos para construir los sentimientos. Entonces, la historia básicamente es de un adolescente alemán, providente, que a pesar de las dificultades aprende lenguaje tibetano, básicamente de oído, y en base a esto inventa un sistema de braille digital para traducir libros para niños no videntes. Después de ahí se va todo hasta Tíbet, abre una escuela para no videntes y dedica su vida a hacer eso. Obviamente que calculo que la narrativa de la historia iba es un poco más emotiva que la que acabo de decir, justamente para inducir estos cambios, y bueno, se presenta una segunda historia que es básicamente el control. Una vez que está hecho esto, lo que se hace es, lo meten en un resonador y le dicen, ¿cómo te sentís con respecto a esto? Y lo que aparece es, en el cerebro se activan particularmente 3 redes neuronales, que son la ínsula, que es básicamente lo que nos ayuda a mapear todas estas emociones. Parece, bueno, el corazón te está latiendo rápido, estás teniendo calor, estás empezando a sudar, todas estas cosas van por medio de la ínsula. El tronco encefálico, que es capaz una de las estructuras más primitivas del cerebro, que se encarga básicamente de lo que es la supervivencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros al involucrarnos en estas historias, puede incluso llegar a sentirse como si es una situación de vida o muerte. Nos podemos meter tanto en lo que estamos escuchando, tanto en lo que reflexionamos, que básicamente lo que hace es eso. Cuando vos te dicen, ¿cómo te sientes respecto a esto? Empezamos a reflexionar, guiamos la atención hacia adentro y empezamos a pensar cómo haríamos si estuviéramos en el lugar del otro, cómo se podría sentir la otra persona. Y esto, básicamente, uno se puede llegar a involucrar tanto que se activan todas estas áreas que necesitan la supervivencia. Y bueno, la estrella de todo esto es esto. Estas redes neuronales que componen la red de modo de Ford. Nico habló en el seminario pasado mucho de esto. Se llama de esta forma porque justamente es la que se activa cuando no estamos haciendo nada. Cuando estamos en la nuestra, cuando miramos a descansar un rato. Entonces, ¿qué pasa? El modo de Ford. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. ¿Ah? Sí, que algo. Bueno, el modo de Ford básicamente tiene un papel fundamental en lo que es el pensamiento reflexivo. Cuando empezamos a interiorizar ciertos conceptos, cuando empezamos a evaluar ciertos valores que tenemos, nuestra identidad, cuando sacamos la mente de lo que es el aquí y ahora, de las actividades externas, empezamos a pensar, por ejemplo, lo que evaluamos, ciertas experiencias pasadas, podemos imaginar futuros escenarios,
Y empezamos a deliberar sobre ciertos componentes de información que tenemos dando vueltas, empezamos a hacer conexiones. Todo esto pasa cuando no estamos haciendo nada, básicamente. Esto es un componente muy importante para lo que es la generación de la creatividad y la originalidad de una persona. Porque las conexiones que podemos hacer cuando estamos haciendo esto generan conocimientos nuevos, que producen un montón de estrategias y herramientas nuevas que solamente las vamos a hacer cuando para adentro pensamos. Y esto, como había dicho Nico también, se apaga el momento cuando nos involucramos en una tarea externa. Algo que requiera concentración o esfuerzo en el exterior, se desactiva esta red y lo que se activa son ciertas redes que ayudan para justamente lo que se llama on task, cuando estamos involucrados en una tarea. Bueno, ¿y en qué ayuda este mod? Está involucrado en construir narrativas coherentes, que esto es lo que pasaba en la historia del chico este alemán. Nos ayuda a construir narrativas coherentes para darle un sentido a las emociones que estamos teniendo. Y no solo a las emociones que nosotros estamos teniendo, sino a las emociones que inferimos que los otros están teniendo. Por ejemplo, esta investigadora decía en una entrevista que su hija de 2 años, lo que hacía, hubo una situación en la que, nada, ella estaba medio abajo porque había tenido un mal día, estaba sentada, estaba su hija ahí jugando en el piso, y la hija le agarra la mano y le dice: mamá, te amo. Te amo, quiero decir, amo tu mano. Básicamente, la nena lo que estaba tratando de expresar era el sentimiento de apego que tenía con la madre, en base a lo bien que se sentía estar agarrando en la mano. 2 años después, que esta capacidad de generar narrativas lo que hace es, va evolucionando con el tiempo, cuanto más conocimientos nosotros vamos adquiriendo, esto también va evolucionando, y contaba que más o menos tenía unos 4 años, justo estaba pasando por la habitación y escucha que la nena le dice: mamá, te amo más de lo que amo que exista la luz del día. Una poeta total la nena, pero da cuenta de que la interpretación de esa emoción, de ese apego por la madre, que probablemente sea el mismo apego, pero ella lo interpreta relacionándolo y conectándolo con otras cosas que ella también quiere mucho, como es la luz del día, aparentemente. Lo interpreta de esa manera y lo conecta las dos ideas para poder describir y poder encontrar una coherencia en lo que está sintiendo. Bueno, por medio de otros estudios, se fueron dilucidando que las interpretaciones de todas estas emociones y las interpretaciones también de los eventos externos se pueden dividir en 2. Lo que son las concretas, que es básicamente lo que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo una tarea, cuando estamos en un task, que son muy específicas del contexto y sirven para entender las situaciones que están pasando ahora. Y está asociado con ciertas regiones que es una red orientada más a la acción y el pensamiento contextual de este momento. Y bueno, las abstractas, que nosotros lo que vengo describiendo, que deriva de integrar varias características que componen una situación, o varias situaciones, o áreas del conocimiento, y el individuo va haciendo conexiones para construir un pensamiento más amplio que se puede generalizar a varias situaciones. Una comparación de esto, porque capaz un poco conceptual. Por ejemplo, cuando uno está viendo a Messi pegarlo el tiro libre, como pasó el otro día, que uno se concentra y dice: wow, qué bien que le pegó. Uno está interpretando esa situación en base a lo que vio, que básicamente no necesita hacer mucha inferencia. Le pegó y la pelota entró, fue gol. No necesitas armar toda una historia de cómo llegó a pegarle.
Pero, por ejemplo, si vos encontrás a una persona en la plaza llorando con el celular en la mano, probablemente uno tienda a inferir, quiero o no, somos todos medio chumba, tendemos a inferir de qué le pasó a esa persona, por qué llegó a estar así. Que se peleó con su pareja, se murió algún ser querido, no sé, desaprobó un final. Y bueno, todas estas interpretaciones, todas estas inferencias que hacemos, van en base de lo que es el pensamiento abstracto. Bueno, acá les dejo un cuadrito que está dentro de los papers, que es básicamente ciertas estrategias que se relacionan más que nada con lo que es el pensamiento completo o abstracto y los beneficios de cada uno. Por ejemplo, la curiosidad lleva a reflexionar y lleva a un pensamiento más abstracto, que puede mejorar lo que es la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la memoria a largo plazo, la creatividad, mientras que, por ejemplo, las emociones más reactivas, más impulsivas, llevan a un pensamiento más concreto y que incluso puede llegar a mejorar la calidad de las relaciones sociales, puede llegar a inferir mucho en las preferencias de las amistades, o lo que elegimos nosotros de lo que son las experiencias afectivas que nos gustan, que nos pueden gustar. Bueno, esto es más un pantallazo de dato de color. Y lo que nos vamos a volver a centrar es, bueno, este pensamiento abstracto, meaning making, le dicen en inglés, y bueno, está asociado a procesos afectivos o de imaginación que suceden en el cerebro, y se vuelve muy prominente en lo que es la adolescencia. La adolescencia es donde explota todo este pensamiento abstracto, más que nada porque el adolescente, bueno, en parte por un desarrollo evolutivo y en parte porque hay una búsqueda constante de lo que es identidad, lo que es la consolidación de ciertos valores, justamente para poder ir independizándose. Entonces, la incidencia de estos procesos hace que la persona se meta mucho para adentro, que tienda a querer encontrarle sentido a todo lo que está pasando, y eso genera mucha reflexión, mucho pensamiento constante, que activa y ejercita de cierta forma todo este pensamiento abstracto. Y bueno, esta persona, esta investigadora es una educadora, entonces todas sus investigaciones las hace con el objetivo de mejorar las estrategias educativas, las políticas educativas, y tiene bueno, habla mucho sobre cómo afectan la cultura y las emociones al aprendizaje. Y me gusta mucho esta frase que dice que por lo que sentimos las emociones, por lo que nos emocionamos, es sobre lo que pensamos. Básicamente las emociones guían el pensamiento, y sobre lo que pensamos es lo que aprendemos. ¿Qué se refiere a esto? Cuando nosotros nos involucramos en algo, cuando algo nos genera alegría, enojo, tristeza, eso hace que nosotros nos involucremos más en lo que está pasando. Nos va guiando a pensar al respecto de eso. Cuanto más intenso, más pensamos al respecto. Y si esto lo podemos tener en base a cierto conocimiento, nos va a ayudar muchísimo a poder involucrarnos más y poder fijarlo mejor también. Por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes en nivel académico se basa mucho en lo que son los factores socioemocionales, cómo interpreta ciertas situaciones. También, bueno, al ser estos estudios adolescentes, la identidad de la persona que está aprendiendo está muy afectada por ese contexto. Por ejemplo, bueno, yo soy jugador de toda la vida de básquet. No parece por la altura, pero bueno. Y en básquet pasa, hay una regla física, digamos, donde si vos tenés el aro, supongamos que el aro está acá en el medio, cuando tirás desde un ángulo, por ejemplo 45 grados, si la pelota no entra, tiende a rebotar en el mismo ángulo, pero del lado contrario. Es algo que sirve mucho para saber dónde pararse cuando uno tira el aro, por ejemplo. Y, bueno, son ángulos, es trigonometría, es algo que, aunque parezca básico, muchas veces cuando lo enseño en un aula,
de forma abstracta, los chicos no les interesa, no se involucran y no lo terminan entendiendo también. Pero si uno sabe que lo puede aplicar en la vida real, por así decirlo, entonces es mucho más fácil de entender y la persona lo va a aplicar muchísimo mejor. Tiene que haber ciertas estrategias para poder llevar este conocimiento abstracto al mundo real. Porque si el alumno no puede reflexionar sobre estos conocimientos, no puede saber qué va a hacer con esos conocimientos el día de mañana, en la carrera o en su vida profesional o en el día a día, es muy difícil que pueda realmente terminar de entenderlos y saber cómo aplicarlos. Y esto también se basa mucho en lo que son las evaluaciones. A ver, los parciales, los exámenes, los finales. Básicamente lo que te dicen es, yo te doy este conocimiento ya armado y te voy a preguntar sobre esto, vos me tenés que contestar lo que yo quiero que me respondas en un tiempo acotado. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno se centra tanto en que el proceso es ese y te van a evaluar el rendimiento en base a que vos respondas lo que la otra persona quiere saber, lo más probable es que aprendas más a poder rendir en situación de parcial que el conocimiento en sí. Entonces, el cerebro justamente se va a poner en modo on task, va a centrarse justamente en eso, y muchas veces lo que pasa es que se termina el parcial, nos olvidamos, no lo aplicamos nunca más en nuestra vida, y a la mierda todo, con el vocabulario, pero necesitamos poder encontrarle un significado conceptual al conocimiento y encontrar cierta forma de que el conocimiento pueda generarnos las emociones indicadas y que los procesos de evaluación sean lo suficientemente amenos como para nosotros poder producir nuestro propio conocimiento, involucrarnos más con el material, poder tener un aprendizaje más conceptual de los conceptos. ¿Esto cómo se hace? Hay ciertas estrategias, como por ejemplo, bueno, lo que es el desarrollo de algún portafolio o algún diario, algún tipo de registro que se base en nuestra propia experiencia de aprendizaje, en cómo podemos aplicar este conocimiento real, de qué forma nos estamos beneficiando de lo que estamos aprendiendo. Eso hace a reflexionar mucho sobre los conceptos que estamos aprendiendo y ayuda también a que esos conceptos se puedan fijar porque podemos visualizarlo cómo lo vamos a aplicar. Otra de las preguntas que plantea es lo que se llama el tercer tiempo. Bueno, capaz alguien que haya jugado al rugby o hockey tiene un poco más de idea de lo que es esto, es simplemente que una parte del final de la clase, por ejemplo, se puedan sentar con un mate, con unos bizcochitos, hablar con el profesor libremente de básicamente cualquier cosa que le pueda interesar, que pueda estar relacionado con los temas que se dan en la materia, que puedan empezar a conocer cómo se aplican las cosas que están aprendiendo. Conversación. Esas conversaciones hacen que nos ayuden también a ver más allá del contenido y ver cómo el contenido se puede aplicar también a las cosas que nos interesan, porque lo que se necesita es eso, que la persona se interese por lo que está aprendiendo. Y la persona tiene sus preferencias, tiene las cosas que le gustan, que no le gustan, y si el conocimiento va por el lado de lo que la persona más le interesa, es más fácil que lo pueda ir aplicando y lo pueda ir aprendiendo. Y otra es, bueno, tener un mejor balance entre lo que es la parte on task con la parte reflexiva. Muchas veces, bueno, más que nada los estudiantes universitarios estamos acostumbrados a sentar en la silla, tener 1 hora y media, 2 de clases, que no para nunca, y después tenés para estudiar para el parcial. No para nunca. No nos relajamos, no nos sentamos a ver qué es lo que estamos aprendiendo, de qué nos puede servir, de qué vas a hacer con eso el día de mañana, simplemente eso. Entonces muchas veces el poder encontrar ciertos momentos de relajación durante un cuatrimestre, durante un año, donde podamos sentarnos y pensar en lo que estamos haciendo,
bueno, eso podría beneficiar mucho el proceso de aprendizaje. Hay una experiencia, bueno, está en uno de los papers que no llegué a poner en la presentación, donde un grupo de chicos, creo que es de Estados Unidos, en unas escuelas que son no ortodoxas, en lo que es la enseñanza, donde se le dijeron, agarren un tema que a ustedes les guste y investiguen, pregunten en la biblioteca local, pregunten a la gente de la comunidad, a ciertas personas, a ciertos expertos en la temática, y vayan armando un trabajo donde ustedes busquen lo que se necesita en su entorno, ustedes busquen algún problema y encuentran una solución al respecto. Entonces, bueno, hay un grupo de chicos que empezó a investigar, creo que era sobre la visión de las abejas. Tema random que no sé cómo habrá surgido, pero hicieron eso. Se involucraron, empezaron todo este proceso de investigación, donde se fueron para todos lados, le preguntaron a medio mundo, y terminaron, por medio de un profesor universitario, ese tema, armaron una publicación. Armaron un paper que se terminó publicando en base a una investigación hecha por adolescentes. ¿Por qué? Porque les permitieron producir su propio conocimiento. Le permitieron encontrar lo que ellos querían encontrar y ellos producir, involucrarse, conectarse en algo que muy probablemente no se van a olvidar en sus vidas. Y son ciertas experiencias no ortodoxas de enseñanza que realmente tienen los frutos muy importantes al final de mañana. Bueno, esto creo que me ocurrió un poquito. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algún cuestionamiento, algo que crea que sea de otra forma, abrimos debate, por favor, así aprendemos más ustedes, aprendo yo también, si puedo resolverles alguna duda que dentro de mi conocimiento que hacer. Bueno, lo que quieran. A mí me había dicho, Flor, que le sacaste la idea del capítulo de Andrew Huberman. Sí. ¿Qué capítulo era? Era la entrevista, era soluciones sencillas de quizás no necesidad. Era justamente una entrevista. Yo hace poco estaba viendo otro capítulo, muy buen podcast, si no lo conocen, el Huberman Lab podcast. ¿Cuál es? Huberman Lab. Sí, creo que lo conozco, el médico. Claro, es un médico, es un neurocientífico de Stanford, que además es médico, pero nunca ejerció de investigación, que hace capítulo por semana de como neurociencia para el bienestar personal. Entonces este es un capítulo de neurociencia del sueño, otro de neurociencia de conexión de microbiota, cerebro, de alimentación, otro de neurociencia de rendimiento deportivo, digamos, tiene capítulos Expertos, muchas temáticas diferentes, y además son muy buen entrevistador. Tipo, cuidado, como el padre es argentino, entonces él toma mate y ahí siempre te menciona el mismo beneficio, el neuro del mate. No, y me recordó un capítulo que sacó, quizás es el último, el anteúltimo que sacó sobre el tema de mindsets, habla de growth mindset, y dentro de eso habla del, creo que se llama stress it good mindset, algo así, que si agarraba dos, eso me recordó lo que hablaba más al comienzo de la presentación, de aprendizaje como parte de lo sociocultural, que agarraron un grupo de gente y les daban todo un video contándoles cómo el estrés es perjudicial al rendimiento, que si estás estresando, no puedes pensar bien, y después les hacían hacer alguna tarea y repetían peor mientras más estresados estaban. Y otro grupo les dijeron lo opuesto, como el estrés, justamente respuesta biológica
león o lo que sea, está ahí para hacerte más alerta, más atento y que trabajes mejor. Y la misma tarea, y la misma tarea, y ahí sí, mientras más que aumenta el estrés, mejor terminan rindiendo. Y la conclusión es el tema del mindset, es bueno, si vos pensás el estrés como algo positivo, al final te rinde mejor. Bueno, estaba dentro de los papers, es el que me estoy salteando, de justamente en base a cómo uno percibe la situación, puede resultar beneficiosa o perjudicial. De hecho, bueno, hay un psicólogo del deporte galés que se llama Ilaliu, que habla sobre el estrés en el deporte. A ver, en la competencia deportiva siempre hay estrés, quieras o no, siempre hay estrés porque uno tiene mucho en juego ahí. Y los deportistas de más alto rendimiento se diferencian muchas veces de los deportistas más amateurs en cómo ven el estrés. Los deportistas más amateurs muchas veces se achican ante el estrés porque, nada, empiezan a tener palpitaciones, el aire empieza a pesar más, se ponen más nerviosos, un montón de ansiedad, y nada, eso lo puedes interpretar como, bueno, no, necesito ganar, si no gano me voy a mal, me voy a sentir mal, esto no puede ser así. Bueno, eso lleva a que muy probablemente se generen muchos errores en el partido. De hecho, justamente hay un efecto del estrés, lo que hace es estrecha la atención, o sea, no te permite visualizar mucho lo que está a tu alrededor, y hace que te puedas concentrar menos en la tarea que estás realizando. Y hay otros deportistas que tienen esas mismas emociones, esos mismos procesos fisiológicos, pero lo ven como si fuera un desafío. Y esa mentalidad hace que la atención no se estreche tanto, hace que se cometan menos errores, hace que el jugador pueda concentrarse muchísimo mejor en lo que está haciendo. La percepción que realizamos de las emociones es sumamente importante en base a eso. La emoción no es ni buena ni mala, es cómo la interpretamos lo que va a producir, el cambio que va a producir la conducta. Bueno, El último que hablaba me hizo pensar bastante en experiencia personal, de decir, bueno, ¿cuándo voy a aplicar esto? Y eso he hecho los últimos siempre años, cada vez que tocaba un trabajo práctico así medianamente libre, estoy en ingeniería, siempre que podía orientarlo a neuro, pero así por lo menos estoy interesado por lo menos en la aplicación. sí, está muy bueno poder visualizar qué vas a hacer con eso de estudiante, porque si no termina siendo un conocimiento abstracto que no sabes cómo manejar, y probablemente lo terminas olvidando en el parcial, y ahí queda, y después tenés que ir haciendo cursos para aprender lo mismo que ya aprendiste antes, pero que no te quedó fijado porque no sabías que eso te iba a servir. Bueno, en psicología en la UBA pasa mucho con estadística. La realidad es que la mayoría que entramos a psicología no entramos con mucha información de cómo es la psicología en sí. Hay un modelo psicoanalítico muy importante que nos empujan desde la cultura y hace que nosotros entremos con una imagen en la cabeza de lo que va a pasar, y después mientras vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta que eso no es tan así. Y estadística es, creo que, una materia de las primeras que se hace, y cuando vos llegás a recibirte, tenés que hacer la tesis, querés, por ejemplo, ponerte a investigar, y es capaz la materia más importante de la carrera en eso, porque las herramientas estadísticas que se utilizan son muchísimas, y no te acordás nada, porque en el momento que diste la materia, no sabía que te iba a servir tanto. Claro, entonces la mayoría de los estudiantes de psicología no les gusta la matemática generalmente, y entonces la pasás por alto y después decís, ah, mierda, necesito un curso de estadística.
¿Alguien quiere hacer un comentario o alguna duda que tengan? ¿Vamos acá? Acá dice también la materia de metodología de investigación. Metodología es otro ejemplo muy importante. La tenemos unos 3 años antes de terminar la carrera y después decimos, bueno, esto se sirve mucho para la tesis, si me acordara por eso. Sí, nosotros tenemos metodología de investigación del tipo primer año, o sea, 4 años. 4, 5, 6 años antes de terminar la carrera. Probablemente lo que había el aprendizaje está bastante relacionado con esto, que el cerebro lo que empieza a aprender y se va a regir principalmente por esto. Le produzca algún tipo de interés al que le gusta. Dice que es mucho más posible que me aprenda los 20 millones de Pokémon que exista que me aprenda la anatomía del cerebro. Claro. Porque es algo más técnico y algo por ahí quizás no tan divertido. A mí me encanta. Si vos podés enfocar los conocimientos más abstractos principalmente en algo que sabés que te va a servir el día de mañana o que te interesa más, es mucho más fácil de que te quede. Por ejemplo, no sé, bueno, lo que hablaba del básquet, lo que son la parte más estadística de, no sé, cómo funciona la gravedad al momento de patear una pelota. Yo lo estoy viendo del deporte porque es mi área de conocimiento, pero puede haber ejemplos de todo tipo. La realidad es que en la clase de física hubiésemos prestado bastante más atención. Si nos dan ejemplos que a nosotros nos gustan, que nos llegan a gustar. Y hay profesores que implementan este tipo de estrategias, pero hay que indagar mucho y la mayoría simplemente se apega a lo que es la currícula y a... Buenísimo. No sé, algún comentario o una pregunta por Zoom. Ahí se gracias. Gracias. Bueno, Sí, yo por ahí tengo una Sí. algo que estaba pensando, perdón. Algo que hizo sinapsis en el caso. El ejemplo que vos dabas de cómo dar una clase, digamos, yendo a algo que tenga una significancia emocional o un objetivo hacia el futuro, que tenga una significancia emocional, la relevancia en estos casos de la existencia de algún tipo de, bueno, acá está como significado cultural, ¿no? Pero sí, algo que exista que de alguna manera tenga alguna cuestión aglutinante, porque si vos estás dando una clase, digamos, y de las 30 personas que hay, cada una tiene objetivos o intereses con los cuales están vinculados emocionalmente completamente diferentes, es más difícil. En caso, si a todos nos gusta el fútbol o a todos nos gusta X cosa, vos podés dar un ejemplo con eso que va a tener ese significado. Pero bueno, a ver, vos no vas a dar un solo ejemplo en toda la materia. Yo justamente estoy ayudando a un profesor en la que estoy, donde el primer día de clases el profesor va y le pregunta, bueno, siendo psicología del deporte, le pregunta a todos qué deporte les gusta, qué deporte hacen. Entonces todos los ejemplos que se dan en la materia tienden a estar enfocados, bueno, vos Fede, que te gusta, no sé, el vóley, bueno, pasa esto y esto en cierto jugador de vóley y se puede llegar a resolver de esta forma o de esta otra. Por ejemplo, da situaciones más específicas del deporte y engancha eso con la temática que está enseñando. Eso, más que nada, lo que son, bueno, enseñanzas secundarias, es todo un año de profesor, vimos en la facultad, todo 4 meses de clase. El conocer los intereses de los alumnos muchas veces ayuda mucho a que la clase sea más amena. me preguntan, ¿qué otras herramientas podrían ser útiles desde una perspectiva para disminuir el estrés en nuestros acompañados? Dice, con nuestros acompañantes, además de conectar el conocimiento con los intereses de cada cual. Bueno, el tema de cambiar los métodos de evaluación, por ejemplo, en vez de tener una evaluación estandarizada, donde tengas que te pongan un periodo de tiempo de 1 hora para responder 20 preguntas, lo que se puede hacer es justamente, bueno,
sé que a nadie generalmente le gusta hacer trabajos en grupo, pero poder encontrar algún tema de forma libre, por así decirlo, y poder desarrollar algún concepto de la materia con ese tema, suele ayudar muchísimo más que simplemente que me tomen un examen que responda a lo que leí en el texto. Eso ayuda a involucrar mucho más a la persona, ayuda a que la persona busque su propia problemática y trate de resolverla, justamente, bueno, vinculado a la tema de eso sería una. O bueno, como habíamos dicho antes, el tema de organizar una especie de portafolio donde uno vaya volcando, a medida que van pasando las clases, la propia experiencia de aprendizaje, la vinculación, cómo se conecta con los temas de la materia, cómo puede aplicarlos el día de mañana. Bueno, todo ese proceso mental ayuda a aplicarlo mucho mejor. Sí. Ahí había uno de los textos que hablaba de lesiones cerebrales en un adulto con niños. Y yo me preguntaba, la idea es que esto, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo se mide, digamos? Porque no puedo ni pensarlo. Claro, hablaba justamente sobre las lesiones prefrontales. Exacto, claro, cuando no hay una lesión, digamos, tan física, digamos, sino cómo se manifestaría algo similar en el proceso de aprendizaje. A ver, la falta de... Y a ver, depende cómo sea la lesión en sí, los efectos pueden ser muy diversos. Obviamente hay ciertos indicadores, por ejemplo, bueno, lo que pasaba cuando la lesión prefrontal era en chicos, que el chico no solo no podía tener esa recolección de experiencias pasadas que le enseñaban, qué cosas le gustaban más, o qué cosas le gustaban menos, o qué cosas estaban bien o mal, el chico nunca la aprende. Entonces, crece con ciertas tendencias psicopáticas, pero justamente porque no puede diferenciar lo bueno de lo malo. Hay ciertas conductas que obviamente más uno si se pone un poco en lo que es psicología del desarrollo y todo eso, tiende a poder identificar ciertas conductas que pueden ser problemáticas, que pueden indicar alguna lesión. Es un poco muy diverso, es algo muy diverso. Bueno, si no hay más preguntas por el Zoom o por persona. Gracias a todos por venir. Gracias a Nico por ser nuestro primer voluntario no organizador de presentar, siendo el ejemplo de lo mismo que estaba diciendo ahora. Se me interesa esto, así que no voy a investigar y presentar. Muy meta las presentaciones. Así que nada, como siempre los invito a ustedes a seguir el ejemplo. Tenemos un par de personas alineadas, no sé si el de 2 semanas, tengo que escribirle para confirmarle, puede que venga Fabrizio Ballarini, es el director de ingeniería DIPA. No lo publicito tanto, pero es de las cosas, va a ser o dentro de 2 semanas o dentro de 4, en principio de 2. Y nada, seguimos trayendo gente, pero súbense, por favor. Yo invito a gente IPA, justo Fabrizio es más de lo cognitivo que de, pero vamos a ir mechando. Y como prometí la primera vez también, los que dan charla pueden agarrar stickers. Sí, de soborno. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir.